presentar mínimamente yo, soy Carolina Feinstein, trabajé varios años en el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en otra organización que llamaba Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos, y después ya hace unos cuantos años, 4 o 5 años, que estoy trabajando en la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, donde también la temática de derechos sociales es permanente. Bueno, no sé cuántos de ustedes en la otra presentación hice como un paneo a ver cuántos ya habían visto un poco esta materia, habían hecho algún curso o no, pero acá no lo voy a saltear. Simplemente imagino, y uno tiende a preguntarse por qué hay una materia que se llama Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando no hay una materia que se llama Derechos Civiles y Políticos, o una cosa tan amplia y tan específica a la vez, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con que estos son derechos a los que se les disputa su categoría de verdaderos derechos. Son derechos respecto de los cuales hay muchas posturas que dicen que, bueno, que estos no llegan a la categoría de ser reputados como derechos, ¿no? Una cosa muy apasionante y interesante que vamos a saltear en este curso, en esta clase introductoria, es un poco la historia del reconocimiento y la conquista de los derechos sociales y la historia de la socialización del derecho, que son dos cosas que van no tanto paralelo cronológicamente, pero que son un poco diferentes. Una cosa es cómo se fueron reconociendo ciertos derechos y protecciones a los grupos más desfavorecidos, o derechos sociales, o de todo, cómo se fueron creando los sistemas de seguridad social que fueron garantizando las condiciones mínimas y básicas de existencia a partir de mitad del siglo XIX en adelante, a medida que se van consolidando los estados burgueses y nacionales en adelante, con la revolución industrial particularmente, como al principio de la revolución industrial no había casi prácticamente ninguna protección y trabajaban los niños, las mujeres a la noche, de día, sin ningún tipo de seguridad, y cómo a partir de esa dimensión aflora la cuestión social como problemática y se empiezan a conquistar, y aflora la cuestión social como problemática jurídica también, ¿no? Todo esto, lamentablemente, no vamos a hacer un repaso, más allá de que yo no soy ninguna experta en la materia, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Quizás sí hacer una referencia de que de nuestro país, que cuando hablamos de derechos sociales hoy nos preguntamos por las cuestiones, perdón, les decía antes, la socialización del derecho, que es otra cosa, que es cómo fue metiéndose la cuestión social de manera transversal en las distintas ramas del derecho, ¿no? Del derecho civil, por ejemplo, todo el desarrollo de la responsabilidad objetiva, del principio de lesividad, y una serie de instituciones que se incorporaron en la reforma del derecho del Código Civil, por ejemplo, del 69, tienen que ver con esto, con esta visión de que no siempre los individuos que se enfrentan o que son titulares y acreedores de derechos están en una misma situación, y hay veces que las normas jurídicas tienen que contemplar esa desigualdad o esa situación de vulnerabilidad en que puede estar una de las partes, ¿no? Como aquel que sufre un accidente de tránsito. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, ¿no? Entonces son dos procesos interesantes que están relacionados, pero que no son lo mismo. Lo otro es la incorporación y el reconocimiento de derechos específicos y de la seguridad social. Más allá de eso,
cuando uno piensa hoy en la situación social y en la vulneración, si uno quiere, de derechos, estamos viviendo una Argentina que es una Argentina muy diferente a la Argentina de hace, de los años 40, 60, hasta los 70, si quieren, ¿no? Y en esto me permito, porque es una realidad y una reflexión que también pone de relieve la importancia hoy en día de esta temática y por qué se trata tanto como derecho, cuando por ahí antes no se hablaba tanto de esta problemática, porque estaba más naturalizada y el hecho de tener un trabajo y un empleo formal en nuestro país por lo menos era algo que más o menos aseguraba que uno iba a poder tener unas condiciones de vida más o menos dignas, que iba a tener un acceso a la salud más o menos digno, que iba a tener unas vacaciones y posiblemente se podía poder hacerse una escapada y que iba a poder escolarizar a sus hijos, digamos, ¿no? Eso ahora no es tan así, porque tampoco hay un esquema de empleo formal que garantice este acceso y un sistema de seguridad social como el que había en nuestro país, ¿no? Entonces, quizás empezar la clase con esta reflexión me pareció interesante y me permito para dar sustento a lo que les estoy diciendo, leerles una apreciación que dice: al respecto se ha dicho que entre 1945 y 1975 Argentina era una sociedad rica que, si bien mantenía una fuerte desigualdad social y enfrentaba graves problemas por la falta de una distribución más justa de la riqueza que generaba, garantizaba a la casi totalidad de la población el ejercicio de sus derechos básicos, a la vez que le prometía mejores futuros para las generaciones venideras. En el siglo XXI la situación ha cambiado radicalmente, y acá cito a Beatriz Arlo, quien dice: para los hombres y mujeres que hoy son menores de 40 años, yo diría un poco más, ser argentino no presupone los derechos políticos y sociales anteriormente inscritos en el triángulo identitario de la ciudadanía, la educación y el trabajo. La autora sostiene que si bien esta situación terminó de consolidarse en la década de los 90, esta nueva identidad comenzó con la última dictadura militar iniciada en 1976. En ese entonces se puso fin al largo proceso de ampliación de los derechos a la mayoría de la población y se inició una nueva situación de despojo. Me gusta empezar la clase con esto para situar dónde estábamos y dónde podríamos aspirar a estar en una sociedad un poco más igualitaria, ¿no? Y un poco de esto se trata, y un poco por esto recobra tanta importancia defender y contestar a estas posturas que dicen: no, estos no son derechos. Pero bueno, para volver a la cuestión jurídica y volver a esto que decimos derechos económicos, sociales y culturales, ¿de dónde sale esta expresión? ¿Por qué esta categorización? ¿No? Eso tiene una explicación histórica, si quieren, que es que después de la Segunda Guerra Mundial, los estados elaboran y suscriben la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, y en esta declaración estaban un montón de derechos, estaban todos los derechos humanos que uno puede concebir ahora, entre otros, a partir del artículo 22, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, derecho a un nivel de vida adecuado, vivienda, vestido. Estaban todos estos derechos, convivían en una misma declaración junto con los derechos políticos, a elegir y ser elegido, el derecho a la protección a la propiedad privada, derecho a formar una familia, derecho a los recursos judiciales efectivos, que estaban todos metidos dentro de una misma declaración. ¿Qué pasa? Se intensifican las rivalidades entre los dos bloques
comunista y occidental en los años siguientes a la declaración, y finalmente cuando se consagran, a partir de la declaración se comprometen a firmar o elaborar un tratado internacional de derechos humanos, con la obligación, pues, que sea obligatorio. ¿Y qué pasa? En el año 1966 finalmente se suscriben 2 tratados separados, uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Bien? Esto es resultado de la rivalidad de la Guerra Fría y que un bloque, entonces les decía que se suscriben 2 pactos. Y en esta, ok, al que se tiene que ir, al que se tiene que ausentar, ningún problema. Y entonces, cuando se suscriben estos 2 pactos, además de que se hacen 2 pactos, las obligaciones que asumen los estados en uno y otro pacto son un poco diferentes. Si yo pudiera compartir pantalla, antes pude, pero ahora no lo encuentro el iconito de compartir pantalla. Acá, compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Pero yo vendría siendo el anfitrión. Bueno, chicos, está accidentado esto. ¿Alguien sabe cómo habilito esto? Usted es el hospedador ahora. Bien. Entonces. ¿Cómo compartir pantalla? Sí, pero me dice que está inhabilitado. Doctora, fíjese en el margen inferior de la pantalla, me tiene que aparecer el link, el icono compartir pantalla. Sí, me aparece, pero me dice que el anfitrión lo había deshabilitado. A ver si ahí está. Ahí está. Bueno, estaba deshabilitado, pero ahora parece que lo pudimos habilitar. Compartir. Entonces, se fijan, cuando se suscriben estos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Los estados se comprometen a respetar y garantizar los derechos reconocidos en el presente pacto sin distinción alguna. Pero en el punto 2 dice, cada estado pacto se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las discusiones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las discusiones legislativas de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto. Eso en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice, se compromete a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos y para lograr progresivamente, por todos los medios, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Fíjense que, no sé si notan la diferencia entre uno y otro. En uno se adoptan medidas que fueran necesarias para ser efectivos sin ninguna modalización, y en el otro adoptan medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, no para hacerlos efectivos, para lograr progresivamente, por los medios apropiados, la plena efectividad. ¿No? Entonces ya tenemos un punto de partida en la consagración de estos derechos que parece imponer obligaciones diferentes. Y después, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene un artículo 3 que dice cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidas en el presente pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas, bueno, no importa. Puede interponer un recurso efectivo. Y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no hay una cláusula similar que diga que puede interponer recursos efectivos cuando estos derechos hayan sido violados. En el sistema interamericano pasa algo similar. No tengo acá para compartirles pantalla, pero la Declaración Americana de los Derechos Humanos también incorpora todos los pactos.
Sin embargo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, o conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, tiene estas obligaciones de adoptar medidas, pero en un capítulo determinado, en un capítulo donde incorpora del artículo 2 al 25, se refiere todo a derechos civiles y políticos. Y después hay un capítulo 26 referido a derechos económicos, sociales y culturales, pero que ni siquiera, esperen que se la voy a buscar y se las voy a mostrar, esperen que dejo de compartir pantalla, donde ni siquiera consagra estos derechos directamente, sino que remite a las normas de la Carta de la OEA para los derechos, y también dice adoptará medidas de manera progresiva, ¿no? Entonces, para mostrarles, ya este tratamiento está en los pactos. ¿Pero esto por qué? Y bueno, por esto que les decía antes, porque hay todo un desarrollo y desde varios lados, de posturas ideológicas, jurídicas, filosóficas, que sostienen que no se puede hablar de derechos sociales de la misma manera que se puede hablar de derechos civiles, como que son derechos de distinta categoría, o que los derechos sociales no son verdaderos derechos, ¿no? Entonces, por un lado, dicen que los derechos, para ser un derecho, lo que tiene que generar es obligaciones del Estado negativas, obligaciones de abstenerse, ¿no? Y dice que los derechos sociales no se fundan en obligaciones negativas, sino en obligaciones de hacer o positivas. Entonces dice que no deberían tomarse en serio estos derechos, sino en sentido metafórico. Porque aparte estas obligaciones de hacer deberían solventarse con el erario público. Esa es una de las críticas más fuertes, que está emparentada con la... entonces dice, bueno, mira, en todo caso los derechos sociales son pautas de acción, indicaciones de comportamiento, finalidades, pero no son derechos en el sentido duro del término de que alguien es titular y puede exigir su cumplimiento. No hay un reconocimiento de un derecho subjetivo de alguien que pueda exigir el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Se dice, bueno, esto desde ya tiene está muy emparentado con una visión del Estado decimonónica, del Estado liberal, ¿no? Donde la idea y lo que había que proteger es la libertad de mercado, donde el Estado, su rol era no actuar, abstenerse y brindar las condiciones para que los sujetos intercambiaran libremente y sin interferencias, y que la mano invisible del mercado iba a proveer el bienestar general, un poco, ¿no? Simplificando. Pero bueno. Entonces, esta es una de las primeras, es una de las principales arremetidas que hay contra los derechos sociales, y la que es necesario contestar, salir a decir algo. Entonces, una de las cosas que dice, mira, no, esto no es así, digamos. Por un lado, nadie dice que los derechos solo puedan estar fundados en obligaciones de abstención. Y por otro lado, tampoco es cierto que los derechos civiles y políticos solo tengan obligaciones de abstenerse de actuar, como tampoco es cierto que todos los derechos sociales consistan en obligaciones de hacer y requieran de recursos presupuestarios, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hace es mostrar, espérenme un minuto, tratar de demostrar que en realidad todos los derechos, sean civiles y políticos, o económicos, sociales y culturales, esta es una distinción
hermenéutica, si se quiere, pero que no tiene sentido en términos de que no diferencia la naturaleza de un derecho de la naturaleza de otro, todos tienen obligaciones de abstención y obligaciones de hacer, y podemos pensar ejemplos de derechos civiles y políticos, varios, que también requieren de la actuación y de políticas públicas, de servicios públicos y de la disposición de recursos estatales. A ver, para que haya propiedad privada, hay un registro de la propiedad privada. Hay tribunales donde se discuten cuestiones que tienen que ver con la protección de la propiedad privada. Ya van dos cosas que les menciono que son organismos estatales. Hay policía que previene el delito y patrulla las calles. Fundamentalmente, cuando uno piensa en el rol de la policía, es para defender la propiedad privada, lo que cada uno tiene, ¿no? Entonces, ya les doy 3 ejemplos de instituciones estatales y prestaciones públicas que están diseñados para facilitar y garantizar el goce y el ejercicio de un derecho claramente civil y político como la propiedad privada. El acceso a la justicia requiere de tribunales, requiere de defensorías, requiere de jueces. Bueno, todo eso son servicios públicos prestados por el Estado. Entonces, el tema es que estas instituciones y prestaciones públicas pensadas para, entonces digo, la propiedad privada, el derecho ese, no implica solo una actuación negativa del Estado, una obligación negativa de no meterse con la propiedad privada, ¿no? No. Tiene un montón de instituciones, un montón de servicios públicos estaduales que implican el desembolso de recursos del erario público y personal y un montón de cosas. Entonces, en realidad, lo que pasa es que están más naturalizados. Estos servicios estaduales nosotros los tenemos absolutamente naturalizados, pero no quiere decir que no sean servicios que están al servicio de la protección y garantía de derechos, ¿no? Entonces, así como, y también derechos sociales perfectamente pueden tener para su protección, puede requerir también obligaciones de hacer, pero también de no hacer, obligaciones de abstención. A ver, no despedir a alguien del empleo, digamos, las protecciones contra el despido arbitrario son abstenciones y regulaciones que no implican el desembolso de dinero, un empleado público para estar en el marco de los derechos humanos que implican obligaciones estaduales. No implica gastar dinero, implica abstenerse de hacer determinadas cosas de manera arbitraria. No desalojar a alguien y poner obligaciones para que no se desaloje a alguien de la propiedad de manera arbitraria. O no usurpar espacios públicos destinados a la recreación y, digamos, son obligaciones que el Estado tiene que controlar, que haya terceros que no me pongan un restaurante y un montón de cosas en espacios que están destinados a la vida cultural de las personas, ni hablar de pueblos indígenas, no ocupar territorio ancestral de los territorios indígenas o no vender y lotear tierra de territorio indígena. Entonces esas son obligaciones negativas, no contaminar el medio ambiente, ¿no? Entonces no todos los derechos sociales necesariamente implican obligaciones de hacer, y no todos los derechos civiles y políticos implican únicamente obligaciones de no hacer. Entonces esa es una primera respuesta. Entonces lo que se dice es que no hay nada, la estructura de cualquier derecho, sea civil, político, lo que sea, implica un racimo de obligaciones de distinto tipo. Y hubo unos autores, Van Hoof y Eide, que debatiendo esto, dicen, miren, en realidad todos los derechos conllevan, todos los derechos humanos tienen, uno puede calificar las obligaciones que integran estos derechos como obligaciones de respeto, que tiene que ver con esto de no interferir en el goce
no actuar de manera de interferir y quitar el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos, obligaciones de respeto, de protección, sentar regulaciones y controles para que terceras personas que no son el Estado interfieran con el goce y ejercicio de los derechos humanos de las otras personas, y obligaciones de promoción y satisfacción, que eso sí tienen más que ver con asistir a aquellas personas, asistir de alguna manera a aquellas personas que no pueden acceder y gozar de sus derechos por sus propios medios, y planificar y disponer las instituciones y los mecanismos necesarios para que esos derechos puedan realizarse. Subsidio y desarrollar escuelas, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas que están emparentadas, que son ambos tipos de obligaciones, sí en general implican de una intervención más activa por parte del Estado y el desarrollo ya sea de apoyos personales a las personas para que puedan desarrollar estos derechos, pero bueno, hay un montón de ejemplos de esto también. Digamos, tasas y contribuciones que no se pagan, que hay determinados grupos que no los pagan, o incluso a ver, discusiones más actuales que está bien, son derechos sociales, pero por ejemplo, para que vean, la discusión del impuesto a las ganancias, digo, todo lo que la regulación del mínimo no imponible son formas de garantizar determinados derechos a partir de una regulación estadual que dice no le vamos a cobrar a los que a partir de tanto no vamos a considerar que ese salario es imponible. Digo, hay muchas formas de ver esta tríada y este juego de obligaciones que puede generar determinados derechos en la vida, en los ejemplos prácticos de todos los días y en las discusiones que podemos ver en los diarios, ¿no? Entonces, en esta discusión de los derechos se decía, bueno, estos derechos no son entonces derechos subjetivos que puede ir una persona a discutirlos a un tribunal de justicia, no son los clásicos derechos subjetivos exigibles judicialmente, entonces como si tuvieran un defecto de nacimiento. Después, se dice que son, aun cuando se hable de derechos sociales, no de tomarse literalmente esta expresión, sino de forma metafórica, figurada, pues solo son mandatos a las autoridades públicas para que actúen, demandan del dictado de normativas para ponerlos en práctica. Bueno, estas son un montón de cosas que tienen un viso de realidad, pero que no les quitan el carácter de derecho. Y además, ¿por qué no les quitan el carácter de derecho? Porque tomándolos como derechos también y considerándolos seriamente como derechos, los derechos económicos, sociales y culturales también implican limitaciones a los poderes estaduales y legislativos a la hora de actuar y diseñar sus políticas públicas. No es que tienen total discrecionalidad a la hora de pensar cualquier tipo de plan de gobierno, de salud, de educación, hay pautas que son derechos que les imponen límites y les imponen mandatos de actuación. Ustedes tienen que orientar su política pública de esta manera o de esta otra. Transversalmente no pueden discriminar, transversalmente tienen que tener la perspectiva de género. Bueno, todos estos son mandatos que parten de derechos y que ponen limitaciones y orientan el actuar de quienes hacen políticas públicas. Entonces, por eso también, desde ese sentido, se los considera verdaderos derechos. Obviamente que hay obstáculos, después es verdad que los derechos sociales por ahí tienen más contenido, tienen más peso las obligaciones positivas en los derechos sociales que por ahí en otros derechos, y
También es cierto que a la hora por ahí de exigirlos ante los tribunales de justicia, como muchas veces los derechos, las violaciones de derechos sociales se dan de una forma colectiva o implican que el Estado diseñe una política o que haga determinada prestación que no la tiene prevista, no encaja en el modelo tradicional del litigio civil al cual estamos acostumbrados, ¿no? Y se cuestionan, ¿no? Y los magistrados no se pueden meter, y la violación de la principio de división de poderes. Entonces surgen también esas discusiones, pero esas discusiones también se contestan primero porque se pueden llevar distinto tipo de violaciones de derechos sociales a los tribunales. Los jueces, esto después, si da tiempo, vamos a mirar las modalidades el tipo de litigio que uno puede llevar cuando hay una violación de derechos sociales, cómo es la mejor forma de llevarlo, y el tipo de intervención que puede tener un juez, porque puede haber intervenciones más o menos virtuosas. Por ejemplo, un juez puede decir, mira, me están violando, en un caso que llevamos en el cielo hace un montón, una vacuna que no se hacía, que era buenísima para prevenir una enfermedad. Y el juez puede decir, bueno, hagan la vacuna. Y otra cosa es decir, bueno, a ver, usted ya tenía un plan, infórmeme, y usted cuándo puede, tráigame un plan de acción. Acá hay un derecho que no está satisfecho, hay una necesidad, hay un grupo de vulnerabilidad, tráigame usted qué es lo que está pensando hacer sobre esto. Bueno, bien, esto le faltan perspectiva de derecho, porque acá está discriminando, porque no le va a dar la vacuna a quienes no tienen nacionalidad argentina. Bueno, a ver, corríjame un poco este plan, porque acá yo veo que tiene problemitas de derecho. Me corrige el plan. Bueno, ¿y en cuánto tiempo usted cree que lo va a hacer? Tráigame un cronograma. Bueno, todo esto yo lo hice en el marco de la justicia. Bueno, ahora yo lo obligo, como acá hay derechos en juego, yo saco la sentencia, lo obligo a que cumpla con este plan que usted Estado me ideó para dar satisfacción a este derecho que yo, juez, encontré insatisfecho, ¿no? Eso es un poco el juego que se hace para... Después también hay problemas que por ahí lo vemos en la tercera clase. No es lo mismo el litigio, el proceso pensado cuando hay dos partes litigantes en igualdad de condiciones, con los mismos recursos económicos y los mismos recursos culturales, que cuando quien se enfrenta es alguien, un Estado con una persona en situación de vulnerabilidad social, que no tiene un domicilio fijo, que no tiene un empleo, que no tiene plata para por ahí llegar a la cita en los tribunales el día que tiene tribunales, o para escanear sus... no tiene una posibilidad de estar chequeando los mails para ver si le llega una notificación o no, ¿no? Digo, entonces esto también, hay un montón de normas procesales que están pensados como si todos fuéramos iguales frente a la justicia, y cuando toca resolver problemáticas sociales, no siempre somos todos iguales ante la justicia. Entonces también se requieren ciertos ajustes, y eso es cierto, pero esto no les quita carácter de derecho a estos derechos. Entonces, pues yo voy salteando temas, porque mientras tanto voy mirando el reloj, y no me quiero quedar sin nada de tiempo para la discusión. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto de los dos pactos y la manera distinta en que estaban redactados estos pactos? Entonces, la pregunta es, esto de que se están obligados progresivamente y hasta el máximo de los recursos disponibles, ¿qué significa? Pueden no... Los estados pueden entonces cumplir con estos derechos cuando se les ocurra, las legislaturas pueden darles plata cuando consideren que es pertinente. Entonces, si esto es así, puede haber años y años con estos derechos incumplidos, dependiendo del color político del gobierno de turno, dependiendo de las otras prioridades, de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, esto generaba realmente un problema para aquellos que creíamos que la existencia de estos derechos podía servir para abogar por una sociedad más justa, ¿no? Si realmente están ahí redactados
tienen jerarquía constitucional, pero no genera ninguna obligación exigible, estamos en un problema. Entonces, para ayudar un poco en este dilema, es muy útil la labor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es como el órgano de supervisión de Naciones Unidas encargado de controlar el cumplimiento del pacto por parte de los estados, ¿no? Esto es una parte que me olvidé de decir, la diferencia entre los dos pactos respecto de esto. El derecho civiles y políticos previó desde su creación la posibilidad de efectuar denuncias de otros estados y denuncias individuales por la violación de los derechos contenidos en el pacto. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no previó nada de eso, solo un mecanismo de informes. Después se creó este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que empezó a desarrollar mucha dogmática respecto al contenido del pacto, que fue muy útil porque va haciendo observaciones generales respecto al contenido de cada uno de los derechos del pacto, y en estas observaciones generales se encarga de definir con mayor precisión, porque este es otro obstáculo para estos derechos, es su vaguedad, su ambigüedad. Bueno, ¿qué derecho a la vivienda? ¿Qué es eso? Derecho al trabajo, que el Estado le tiene que dar un trabajo a cada persona, ¿no? Eso es muy común escuchar. Bueno, entonces este comité lo que se encarga es de definir, bueno, esta tríada de obligaciones que dijimos antes, derecho, respeto, ¿qué es el respeto del derecho a la vivienda? ¿Cuál es su contenido esencial? ¿Cuál es su contenido mínimo, no? Y entre otras cosas, este comité de derechos económicos, sociales y culturales, en su observación general número 3, se dedicó a explicar qué significa esto y cuál es el alcance que se le debe dar a este artículo que dice que las obligaciones, que se puede cumplir con estas obligaciones de manera progresiva y hasta el máximo de los recursos disponibles, ¿no? Entonces dijo, el comité, que es el órgano que interpreta, vieron que la Corte Suprema dice que los tratados de derechos humanos se tienen que aplicar en las condiciones, en el ámbito interno, en las condiciones de su vigencia. En las condiciones de su vigencia, dice la Corte, es también de acuerdo a la interpretación que le han dado sus órganos de aplicación. Con lo cual, esta es la interpretación que le da el órgano de aplicación del FIDES a este artículo, y que para nuestra Corte Suprema es la condición de vigencia de este pacto, ¿no? Bueno, entonces estaba diciéndoles que el comité DES analiza este artículo y dice que no se puede interpretar ese artículo de modo que el pacto no tenga, los derechos no tengan ningún efecto, que no sean en modo alguno exigibles de manera inmediata, ¿no? Llego a mis machetes. Entonces dice, si bien dice progresivamente, hay obligaciones con efecto inmediato que los estados deben cumplir. Una es una obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas a la satisfacción de los derechos. Y eso lo tienen que hacer de manera inmediata, empezar a pensar, planificar de manera deliberada y orientada, decir, bueno, ¿cómo voy a cumplir con este derecho? Que yo ya, el comité les va dando el contenido, pero bueno, igual las materias, ¿no? Dice, bueno, tiene que cumplir tiene que estar orientado hacia el cumplimiento, hacia la satisfacción de los derechos. Después dice, para eso tiene, por un lado, que proveer recursos judiciales efectivos para que los derechos puedan considerarse justiciables. Siempre tiene que haber algún aspecto de estos derechos que sean considerados justiciables, y no puede pasar que no haya tribunales de justicia y eventualmente hay que adecuar los mecanismos procesales para que puedan exigirse. Debe garantizar que estos derechos se ejerzan sin discriminación. Entonces debe revisar sus políticas. Y si hay, por ejemplo, políticas públicas
de salud, políticas públicas de acceso a determinados beneficios, cuyo acceso no está previsto, para cuyo acceso se han excluido a determinados grupos en razón de su raza, de su condición social, de su nacionalidad, de su género, eso lo tienen que eliminar, ¿no? No puede haber eso, usted tiene, y eso es una cosa que tiene que hacer de manera inmediata. Y qué sé yo, el ejemplo clásico es en una época, no sé si ahora sigue estando, pero los docentes si eran, si tenían, Dieguito, vos me puedes ayudar, pero si eran de otra nacionalidad no los dejaban dar clase en escuelas públicas porque no eran de nacionalidad argentina. Bueno, eso, comité de eso es una obligación, eso tiene que ver con el derecho al trabajo, es un derecho social y es una obligación inmediata. No está sujeta a ninguna progresividad, me elimina ya mismo todas las normas de carácter discriminatorio. Bueno. Y las asociaban, Caro, los asociaban a cargos públicos. A cargos una idea públicos también. De funcionario público cuando en realidad era un trabajador profesor, ¿no? Claro. Y eso me parece la Corte también ayudó a corregir o a ajustar, ¿no? Bueno, porque en la ley de empleo público, ¿no? De nacional estaba esa limitación de la nacionalidad. Así es. Entonces, esta también dice el comité, es una obligación de efecto inmediato. No está sujeta ni a los recursos disponibles ni a la progresividad. Y hay otra obligación que es de garantizar niveles mínimos y esenciales de cada derecho. Esto después lo vamos a ver, pero en cada observación general que el comité va emitiendo respecto de cada uno de los derechos en particular, define un poco esto de qué es el contenido mínimo, de cuál es el mínimo ese para cada uno de los derechos. Por ejemplo, en vivienda dice que es más que el solo hecho de tener un techo, un albergue, por eso después vamos a ver que no, un parador, los paradores de la ciudad no satisfacen el contenido mínimo inmediato de obligación del derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cada una de las observaciones el comité va definiendo cuál es este mínimo, y este mínimo es obligatorio, no puede estar sujeto a derechos disponibles porque se consideran que son el piso mínimo que hace a una persona digna. Entonces, digamos, por el nivel básico de dignidad del ser humano, menos no se admite. Entonces, esto es inmediato. No hay progresividad ni dependencia de sujeción a recursos disponibles para el mínimo de cada uno de los derechos. En agua, por ejemplo, es un mínimo de 20 litros diarios de agua potable por persona. Y bueno, se la lleva de la manera que sea, pero ese mínimo, nadie puede subsistir ni vivir sin ese mínimo indispensable de agua potable, por ejemplo, porque si no, tienen un montón de afectaciones a su salud. Hay otras obligaciones más generales que no son tan concretas, pero obligación de medir el estado de disfrute, elaborar un plan de acción, tiene que ir midiendo cómo avanza, tiene que elaborar un plan de acción y todo esto no está sujeto. Y después, ¿qué significa esto de cumplir progresivamente? Porque por ahora dice, bueno, esto es de base, no está sujeto. ¿Y qué es progresivamente? Significa que son meramente programáticos, aspiraciones que no generan obligaciones, Y entonces el comité dice, no, eso atentaría contra el fin y el objeto del tratado, y iría en contra de las intenciones de sus redactores. No tendría sentido decir que son derechos y a la vez que lo pueden cumplir cuando quieran. Entonces dice, implica una obligación de mejorar continuamente y de abstenerse de adoptar medidas regresivas. Y sobre este punto de la regresividad hay un mundo escrito y un mundo de discusión. ¿Qué significa esta regresividad? Y nunca se puede ser regresivo. Bueno, no se pueden adoptar medidas deliberadamente regresivas que restrinjan, que empeoren el nivel alcanzado por el goce y ejercicio de un determinado derecho. Entonces después, por ejemplo, vamos a ver un caso de 5 pensionistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde les disminuían mucho la jubilación a unos trabajadores estatales y ellos dijeron, bueno, esto es
va en contra de la obligación de la prohibición de no regresividad, y la Corte interpretó el principio como, no, bueno, mira, sí, pero la no regresividad se mide en el conjunto de la sociedad. Si yo les reduje a ellos, pero esto está en el marco de una mejoría general de todos los derechos sociales, ¿verdad? Entonces no hay regresividad. Entonces eso ya hace una interpretación distorsiva, porque eso ya le quita la posibilidad de que entonces sea un derecho subjetivo, si yo tengo que comparar mi situación con el general de la población. Esto no quiere decir que nunca se pueda hacer nada regresivo, pero tiene que estar bien justificado, tiene que estar razonablemente fundado, tiene que el Estado que toma la medida regresiva debe mostrar que evaluó otras alternativas, y esta que escogió de retroceder un poco en el goce o en el reconocimiento de determinado derecho fue la menos lesiva, la medida menos lesiva, que fue también tomada teniendo en miras el interés general y todos los parámetros que se utilizan para medir en general la proporcionalidad y la razonabilidad de las normas, ¿no? Yo quisiera, para que no sea esto tan aburrido, ir a repasar algunos de los casos que tenían para de lectura, para que vean cómo esta discusión de si son o no son derechos, si son programáticos, si hay regresividad, progresividad, se ven en la práctica, cómo se plasman en la práctica de los tribunales. Yo creo que no nos va a quedar tiempo después para repasar la evolución dentro del sistema interamericano, simplemente decir que este artículo 26 de lo que les hablé antes generó siempre mucha discusión, y muchos decían, no, entonces no consagra, la Convención Americana no consagra derechos sociales, estos no son derechos, no pueden exigirse, y no se puede hablar de una violación autónoma de los que decían que había derechos, porque hay formas de interpretar que, remitiendo a la Carta de la OEA, estos son derechos. De todas formas decían, bueno, pero no se puede llevar a la Corte o a la Comisión un caso de violación individual de estos derechos reconocidos en el 26. Bueno, esto es largo porque hubo un protocolo facultativo, el protocolo de San Salvador, donde se amplió, se habla de la categoría, se incorpora derechos sociales al sistema interamericano, pero restringe la posibilidad de justiciabilidad a dos derechos, educación y derechos sindicales. Entonces, de nuevo, esto recrudeció esta discusión. Entonces, del 26, si está este pacto, solo se puede... Bueno, eso está muy interesante contado, porque yo creo que no vamos a llegar a ver esta discusión. Está muy, muy bien narrado y súper interesante, los recomiendo un montón, en un artículo de Julieta Rossi que les dimos como material de lectura. Y ahí se destaca que recién en 2017, después de más de 40 años de funcionamiento de la Comisión y la Corte Interamericana, fue la primera vez que la Corte Interamericana reconoce una violación autónoma de derechos sociales contenidos en el artículo 26. Fíjense esto que les decía al principio, de esto de la necesidad de convencer de que los derechos sociales son derechos verdaderamente que son justiciables, como no es una discusión abstracta y teórica, sino que en la misma seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no fue sino hasta el 2017 que dicen, bueno, sí, acepto violaciones autónomas, acepto que tengo jurisdicción para ver violaciones autónomas, si no le entraban a la salud, al medio ambiente y algunas cosas a la seguridad social, a través del acceso a la justicia, del 25, del derecho a la vida y a la integridad física, pero no lo reconocían como un derecho propio que se podía reclamar por esto, sin que yo tenga que decir por qué esto me afecta también mi vida, mi integridad física corre peligro porque no me atienden bien, no me dan las prestaciones de salud necesarias, por ejemplo, ¿no? Perdón la rapidez, pero les quería meter en el tema simplemente para además invitarlos y promocionar que lean el artículo de Julieta, que es muy interesante. Voy a buscar en mis materiales los casos. El primer caso que
que vamos a repasar es el caso de ASIG, contra un amparo de ASIG contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que ASIG, que es una ONG, ¿no? Que todos escucharon hablar, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, lleva un amparo a la Ciudad de Buenos Aires para que se cumpla con la obligación que tiene el Estado de garantizar, de asegurar y financiar el acceso a la educación inicial de los niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este es el caso que lleva. ¿Qué dicen? Dicen que esta obligación ha sido sistemáticamente incumplida durante los ciclos lectivos 2002, 2003 hasta el 2006, esto es cuando presentan el caso, ¿no? El fallo en el 2008. Dice que desde ese, yo estoy trabajando con un fallo de la Cámara, la Sala 1, pero está después el fallo del TCJ que también confirma. ¿Y qué hace así? Fíjense cómo arman, que es interesante cómo arman el caso. Dice, miles de niños quedaron excluidos del sistema educativo por falta de vacantes. Acompañan las estadísticas, 6.000 y pico un año, 6.000 y algo otro año, ¿no? Todos los años quedaban niños que querían ingresar al sistema inicial, al nivel inicial de educación en la Ciudad de Buenos Aires, a las escuelas públicas, y no conseguían vacantes. Dice, se observa cada año un incremento en las cifras de los menores que no pueden acceder. Y además se constata un porcentaje de subejecución presupuestaria destinado a infraestructura escolar de tanto por ciento. Entonces se tomaron todo ese trabajo para armar el caso. Entonces dicen que hay una omisión del gobierno en el cumplimiento del derecho que está reconocido en la Constitución de la CABA. En el artículo 24 de la Constitución de la CABA dice: la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, ¿no? Bueno, invocan las normas de derecho, invocan todas las normas de derechos humanos, de derecho a la educación, aunque en ningún tratado de derechos humanos está previsto la educación inicial, y hablan de la importancia que tiene la educación inicial para el desarrollo de los niños, para la inclusión social y también para las posibilidades de inserción laboral de los padres. Entonces dicen que también viola el derecho a la autonomía personal. En la sentencia de primera instancia se hace lugar a la acción y le piden al gobierno entonces que por un lado le acompañe el listado de obras en ejecución y proyectadas para cubrir las vacantes. Dice, si no lo tiene, ármeme un plan de obras, ¿no? Y que le informaran las medidas para asegurar que todos tuvieran vacantes para 2008, que era el año en que estaban. ¿Cómo iba a ser? Bueno, el caso, no vamos a entrar en detalles, pero fue muy interesante, muchas audiencias públicas, se armó una mesa de trabajo que todavía está en funcionamiento, ¿no? Entonces acá no había un niño que vino y dijo yo no tengo vacantes, una organización que vio cifras sin nombre y apellido de nadie, y dijo acá se da este problema, hay una obligación constitucional, hay un derecho humano, y hay recursos presupuestarios además que no se ejecutan. Bueno, el gobierno apela, dice que esto es intrometerse en la esfera de reserva de la administración, que estaba cumpliendo responsablemente con cubrir las vacantes, que esto se trata de la revisión de sus políticas públicas, y la Cámara confirma la sentencia de primera instancia, habla de los objetivos de la educación inicial, resalta la importancia de la educación inicial para la inclusión, para prevenir dificultades de aprendizaje, cita las normas de la ciudad, cita la ley 114 sobre protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que dice que tiene determinadas garantías mínimas, esa ley que reconoce derechos a los niños, que entre otros son el acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles, garantizando la prestación del servicio en todos los barrios de la ciudad, igualdad de condiciones de acceso, permanencia, ¿no? Y entonces se fija, dice, bueno, este es el marco
marco normativo. Entonces me voy a fijar si el gobierno asegura este derecho, que además reconozco que tiene que hacerse efectivo hasta el máximo de los recursos de que se disponga, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces la misma sala dice, bueno, yo reconozco que esto es así. Y entonces la sala, ¿qué observa? Dice, observo que hay una cantidad altamente considerable de niños y niñas entre 4 y 25 días y 5 años, aproximadamente 8.000, que en los hechos no gozan del derecho constitucional a la educación inicial, pese a la manifestación de sus padres de querer acceder al sistema educativo público para ese nivel. Dice, el derecho a la educación debe ser reconocido como un derecho subjetivo y exige del Estado la adopción de medidas efectivas para su concreción. Trae a cuento la interpretación esta de Van Hoff, de que todos los derechos llevan, sin necesidad de ubicarlos en una categoría u otra, imponen 4 niveles de obligaciones: respetar, proteger y garantizar. Dice que ninguno de estos niveles puede caracterizarse únicamente a través de distinciones de obligaciones negativas o obligaciones positivas, ¿no? Entonces prepara la cancha para decir, bueno, acá no me vengan con estas obligaciones positivas. Y dice, este marco teórico refuerza la unidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, dice un poco lo que ya dijimos nosotros antes. Dice que esta distinción entre derechos programáticos y operativos no surge de la letra del texto de la Constitución y por ende es una interpretación posible pero no necesaria. Dice, la mejor interpretación posible de la Constitución, a la luz entonces de los valores y principios que le son subyacentes, pero también a la luz de la particular historia argentina, donde tanto el autoritarismo como las políticas de exclusión social han sido constantes, es la que lleva a no distinguir entre derechos operativos y programáticos. Dice, la condescendencia que a veces se quiere tener con las normas programáticas para reputarlas meramente operativas o liberadas de todo plazo de cumplimiento o deparadas a la discrecionalidad de los órganos de poder, equivalen en mucho a asimilarlas a recomendaciones o consejos destituidos de vigor normativo, y en el mejor caso a parámetros muy débiles. Entonces acá la Cámara defiende esta idea de una cosa que sea programáticas y otra cosa es ya tomarla como parámetros débiles, liberadas de todo plazo de cumplimiento. Entonces acá va preparando lo que va a decir después. Dice que aceptando normas programáticas siempre va a haber un contenido mínimo que se deben cumplir, que no puede quedar sin efecto. De todas maneras no se mete con el contenido mínimo de lo que sería el derecho a la educación inicial. Digo, hay muchas cosas acá que está bueno también ver como que a veces no son conducentes a la solución del caso. Pero no está de más meterlas y decir, bueno, acá estamos hablando de esto, de este tipo de derechos. Entonces menciona esta idea de la progresividad, que ya antes había dicho que no puede estar sujeto a no tener ningún tipo de plazo, ni liberadas a la absoluta discrecionalidad. Habla del derecho a la autodeterminación y a la autonomía de la persona, y dice que este derecho, que es claramente un derecho de tipo de corte civil y político, si se quiere, el derecho a la autonomía personal, también tiene obligaciones positivas, que implica el deber de no interferir, como la obligación de comportamientos activos que hagan posible la inclusión social y consecuentemente el goce de los derechos fundamentales, derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un derecho fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía individual. Y como les decía, si bien la Cámara hablaba de la progresividad, dice, notar que hace 11 años el gobierno de la ciudad tenía esta obligación sin que se hayan visto mejoras. Y también ve lo del presupuesto. Entonces dice, miren, frente a todo esto, no me pueden venir a levantar la bandera de la progresividad y qué sé yo, porque usted hace 11 años que no está avanzando con estos derechos. Y dice, y la falta de respuesta no tiene sustento, y que usted no avance no tiene que ver con la falta de recursos, porque el presupuesto se viene subejecutando. Bueno, paso, porque ya me acabo de ver que se nos está acabando el tiempo, son 12:30. 12:30. Está bien, me había asustado, pensé que era 1:05. Pero bueno, tiene más
facetas del caso, pero les quería mostrar cómo esto que estamos viendo y estas discusiones de estos derechos están muy presentes en las discusiones ante los tribunales. Y esto también es interesante de la astucia y la inteligencia de la organización al armar el caso. No le dejó mucha escapativa para la obligación de progresividad, porque sí está bien, pero progresividad, pero lo que dijimos antes es que son derechos, no es que vos podés estar congelado durante un montón de tiempo, porque tenés una obligación, como vimos, una obligación inmediata de avanzar y mostrar que vas haciendo avances y de disponer de recursos y políticas públicas para avanzar, porque es un derecho. Y si hace 11 años que no mejorás y cada año se incrementa la cantidad de chicos sin vacantes y además hay recursos, bueno, no sé, solucionarlo un poco, ¿no? Este es un caso. Mientras tanto, Ricardo, ¿me estás hablando a mí? No. No, porque veo gente hablar de pronto, pero asumo que deben estar... Bueno, después otro caso que lo traigo por justamente como traje este, es un caso muy reciente del TCJ de la Ciudad de Buenos Aires, que ya se da en el marco no de un caso colectivo por el derecho por las vacantes, sino por de casos individuales que hay miles en el fuero contencioso porque si bien se ganó esta sentencia de así, ¿ustedes creen que se aumentaron las vacantes y después del 2018, ahora que estamos 2021, cuántos años pasaron entre el 2008 y el 2021? No puedo hacer la cuenta, pero más de 10, 15 años. Bueno, ¿creen que ya ahora todos los niños que pretenden obtener una vacante en el sistema inicial tienen vacante? Por supuesto que no. Entonces, mientras tanto, las personas que van, piden los padres que van, quieren anotar a sus chicos, los anotan en el sistema de inscripción online, no consiguen la vacante, no se las dan, litigan. Y en el fuero de la ciudad, todos estos casos se ganan. Ahora vamos a ver cómo se irán solucionando estos casos. Y el TCJ, en diciembre del 2020, sacó una resolución para ponerle freno a esta, por el acceso a las vacantes. Entonces este era un caso donde una mujer quiso anotar a su hija en el sistema público, en un establecimiento público de jornada completa, dentro del radio de su domicilio, eligió 5 establecimientos, no le salió ninguno, ni tampoco le dieron otra opción, litiga por el derecho a la educación de su niña y también por su derecho a trabajar, alegando que teniendo la niña y no teniendo vacante en la escuela no podía. Lo primero que hace el gobierno, por supuesto, es decir, no, este caso es conexo con el de así. Mándemelo ahí y ahí se resuelve, porque todos los jueces de instancia, creo, salvo alguna excepción, le deniegan ese pedido de conexidad, le dicen, no, mira, acá hay una persona individual, un caso concreto, eso es un colectivo estructural, no hay conexidad, acá este problema concreto hay que resolverlo independientemente que aparte de ese otro caso por ahí no avanza. Entonces, ¿y qué saca? El juez de instancia dice, hace lugar a la acción y ordena al GCBA que en el plazo de 5 días le presente una propuesta para asignar la vacante al niño en la sala de 2 años en el nivel inicial, en uno de los establecimientos seleccionados. En caso de no ser factible, dentro del mismo plazo, una vacante en un establecimiento dentro del radio razonable del domicilio denunciado. Si ello no fuera posible, un establecimiento público ubicado dentro de los distritos escolares aledaños al domicilio al distrito escolar que había elegido el actor. La Cámara rechaza el amparo rechaza la apelación de la ciudad, pero modifica la sentencia de la sala y ordena que es más o menos lo mismo, nada más que le dice que si no le da los elegidos, tiene que ser en un radio dentro de 10 cuadras del domicilio del amparista, si no, si es fuera del radio del amparista, tiene que garantizarle el transporte con un acompañante sujeto a
a la conformidad del amparista, y si no, si eso tampoco fuera posible, alguna vacante en el sistema privado. Sí. Profesora, perdón, pero hay alguien que está intentando ingresar, está esperando que la acepte. Bueno, espérate que veo cómo era eso. Espérenme que participantes. Acá era admitir todo. Ya está. Gracias. Bueno, así modifica la sala la decisión. No, perdón, estamos en claro, en la sala, y el TSJ, y esto por supuesto va al recurso de inconstitucionalidad, le deniega el recurso de constitucionalidad, y el TSJ abre la queja. Hasta ahora nunca había pasado de años de estos casos de vacantes que se hiciera lugar a la queja, y entonces, en general estos casos, les cuento, se resuelven en el marco del mismo amparo. La ciudad le consigue, por arte de magia, alguna vacante, o en alguno de los establecimientos que pidió, o en alguno cercano, a veces no con la jornada completa como piden, pero en general se resuelven así. No vi casos, salvo un caso raro de donde le habían empezado a pagar una vacante en un establecimiento privado, o que le hayan tenido que dar transporte. Esos no son tan habituales. Entonces, el TSJ, ¿qué hace? Parte su fallo distinguiendo entre educación obligatoria y educación no obligatoria. Dice que tanto los pactos de derechos humanos como la Ley Nacional de Educación, lo que consagran como un derecho universal y obligatorio es los 2 últimos años de la escolaridad inicial y la primaria, pero no los otros años. Entonces dice que respecto de esa educación obligatoria, los padres están obligados, esto es verdad, los padres están obligados a escolarizar a sus hijos, a mandar a sus hijos a la educación primaria, es una obligación de los padres, y también entonces hay un deber correlativo del Estado de universalizar y de garantizar para todos ellos que lo soliciten el acceso a una vacante en el sistema público y gratuito y laico de escolaridad primaria. Pero después dice que hay otra cosa, que es la educación no obligatoria, que son los restantes tramos del sistema educativo. La educación, las familias e individuos no están sujetos a la obligación de escolarización, sino que pueden optar por incorporarse al sistema educativo, y el Estado tiene obligaciones respecto al mantenimiento del sistema de educación no obligatoria. Pero ¿cuáles son esas obligaciones? Debe organizar un servicio público de educación laica y gratuita no obligatoria, desde los 45 días hasta los 3 años para el nivel superior, y no puede optar por dejar de brindar ese servicio, ni puede imponer aranceles a su prestación. Dice, bueno, yo lo tengo que armar, lo tengo que disponer, no puedo cobrar. Por eso, no puedo decidir de pronto un año en la legislatura, decir, no, se acabó la plata, este año no hay escuelas públicas que den educación inicial, eso no lo puede hacer. Pero la obligación de universalizar es una obligación de establecer un sistema de prioridades. Tiene que priorizar la atención educativa a los sectores menos favorecidos de la población. Cita el artículo 21 de la Ley de Educación Nacional, que dice que la obligación de los gobiernos es expandir los servicios de educación inicial, pero se olvida de su artículo constitucional que dice asegurar, etc. Y entonces acá, fíjense que tomando esta idea que teníamos de la obligación de progresividad, dice, el Estado no tiene la obligación inmediata. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto de que, si bien era progresivo, hay obligaciones de carácter inmediato, contenido mínimo, no discriminación, asegurar recursos judiciales? Acá entonces dice, el Estado no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquel que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado. Es por eso que las leyes, repetidamente,
refieren a la prioridad que ha de otorgarse a los hogares de menores recursos en el acceso a la educación inicial. Prioridad que no tendría sentido si la obligación de provisión de vacantes en el sistema público fuese universal. Puede ser obligación universal, nada más que como es progresiva, tiene sentido poner, mientras sea progresiva, pero sí tiene una obligación de universalizarlo y de... Acá, hasta ahora el TSJ parece estar diciendo, mira, no hay ni siquiera obligación de universalizarlo porque no es obligatorio. Entonces, eventualmente yo me voy a fijar para los prioritarios, le daré. Entonces después dice, aclaran, esto no equivale a afirmar que sea una decisión discrecional de la legislatura el financiar o no un sistema de educación inicial. No puede eliminar, entonces dice, claro, no es discrecional porque la legislatura no puede eliminar el servicio, ni reducir sus vacantes, que acuérdense que dijo tampoco arancelarlo, mientras los habitantes de la ciudad sigan optando por utilizarlo. Mientras haya habitantes de la ciudad que sean tan necios que quieren seguir mandando a sus niños a la escuela pública, la legislatura no puede eliminar el servicio. Y debe tender al cumplimiento progresivo del mandato de ampliación del sistema en tanto exista demanda insatisfecha. Y acá no aclara si la demanda insatisfecha es solo, porque acá dice, tiene que tender al cumplimiento progresivo de ampliación en tanto exista demanda insatisfecha. Lo que no dice es si demanda insatisfecha tiene que ser de estos solo prioritarios o de cualquier individuo, ¿no? Pero para cumplir esto debe decidir el mismo gobierno y la legislatura en qué plazo lleva a cabo la ampliación del servicio. Acuérdense que antes vimos que hay una cuestión de razonabilidad, y acá no le dice tiene que hacerlo en un plazo razonable, no, dice debe decidir en qué plazo se llega a cabo la ampliación del servicio y en qué prioridad se coloca esta política de ampliar las vacantes de educación inicial respecto al resto de las políticas y los servicios que se nutren con el presupuesto público. Mientras el poder... Perdón, profesora, hay otra persona que quiere entrar. Ok. Gracias. Admitir. Dice, mientras el Poder Legislativo no asigne los fondos suficientes para la universalización, el Poder Ejecutivo debe gestionar las vacantes disponibles en el sistema. Entonces dice, bueno, mientras no se aumente, no hay plazo, mientras esté todo congelado, bueno, el gobierno la obligación que tiene es gestionar las vacantes disponibles y asignarlas conforme a algún criterio de prioridad público y transparente a fin de guardar la igualdad de trato. Bueno, la prioridad en el acceso a las personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión cumple con el programa contenido, tanto en el preámbulo de la Constitución. Y después agrega, esto no quita que se considere altamente deseable y socialmente beneficioso que el sistema público de educación inicial tuviera la dimensión necesaria para acoger a todos los alumnos cuyas familias quisieran enviarlos a la escuela pública, ya que tal mixtura constituye y construye el tejido social básico e imprescindible para conformar una sociedad igualitaria, heterogénea, tal. Pero el modo y la oportunidad de concretar ese ideal social, no habla de derecho, dice, ese ideal social no corresponde a los jueces, sino al Poder Legislativo. Entonces dice, quien no pruebe tener un mejor derecho que los grupos a los que asigna prioridad el artículo tanto de la CAB, y el reglamento administrativo contenido, que es un reglamento que puso las escuelas para asignar prioridades, que claramente la situación de vulnerabilidad es la prioridad número 5, más o menos, no es la primera, no podrá exigir su admisión en una de las vacantes existentes en el sistema público de educación inicial, si las vacantes no son suficientes para albergar, en primer lugar, a aquellos grupos con mayor prioridad. ¿Qué está haciendo acá? No exigir. Le está cerrando la puerta, le está diciendo esto no es un derecho, bueno, lo puede venir a exigir a la justicia. Si vos no te quedaste entre los prioritarios, no sos grupo vulnerable, y el sistema de asignación no te metió dentro de las prioridades, no me vengas, porque te voy a rechazar. Obviamente después de este fallo salieron un montón de fallos de primera instancia, que son los fallos de la resistencia, que se están apartando de este criterio y siguen dando las vacantes. Pero bueno, va a haber un momento que el TCJ va a seguir revocando. Y entonces dice, no existe una obligación gubernamental de proveer vacantes en el nivel inicial no obligatorio del sistema educativo de gestión pública para todo aquel que lo solicite, sino que el deber estatal comprende la asignación de las vacantes existentes de acuerdo al régimen de prioridad. Esto es otro ejemplo del problema de
cuál es la definición y el contenido concreto de estos derechos y cuál es el contenido mínimo. Para el TCJ, no hay el contenido mínimo del derecho a la educación, no incluye la obligación mínima de garantizar educación inicial, aunque sí, educación inicial, aunque sea 45 años, para grupos vulnerables. Que a veces el contenido mínimo, el comité lo vincula a grupos vulnerables, ¿no? Pero bueno, es interesante la visión, ver cómo juegan con esto de la progresividad, la regresividad, si no le da, y ahora esto también es interesante verlo, si bien no es con vacantes, cómo la Corte Suprema evalúa esto de los recursos disponibles, el contenido mínimo, en un caso que por ahí muchos ya conocen, que es el caso Kisbeth Castro, que también es un caso que se tramitó en la Ciudad de Buenos Aires, que era una madre con un hijo discapacitado que estaba en situación de calle. El gobierno porteño tiene un sistema de subsidios, pero es un sistema de subsidios que te da un subsidio de un monto fijo, limitado, y por un plazo determinado. Una vez que te dio 10 cuotas, chao, se acabó, y si no saliste de la vulnerabilidad, se acabó. Hay un montón también de estos amparos de casos donde piden que se extiende, el fuero es muy generoso, el fuero de la ciudad, siempre se hace lugar, pero este caso llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema decide, de muchos casos que tenía para decidir, decide abrir este, que era un caso límite, igual porque era un niño con muchas discapacidades que necesitaban un lugar muy específico para vivir, porque el niño no podía vivir en cualquier habitación de cualquier hotel. Entonces le pide que le otorgue, no, perdón, me fui mal. Yo les digo uno de los fallos estos de resistencia de lo de vacantes para que vean, pero hay un montón. Kisbeth Castro contra el gobierno de la ciudad. El TCJ, en su resolución en este caso, había dicho que progresividad y contenido mínimo. Según el PIDES, los Estados partes no están obligados a proporcionar vivienda a cualquier habitante de su país que adolezca de esa necesidad. Su deber se concreta en fijar programas y condiciones de acceso a una vivienda dentro de las posibilidades que sus capacidades económicas le permitan, conforme el aprovechamiento máximo de los recursos presupuestarios disponibles. TCJ, el artículo ese del pacto le encanta y lo cita mucho, ¿no? El pacto impone una obligación de progresividad, ello significa que los países signatarios deberán adoptar medidas que demuestren un avance en las políticas públicas destinadas a garantizar plenamente los derechos así reconocidos. Sin embargo, esta mejora tiene que ser medida, que esto yo les decía también de la Corte Interamericana, en el caso 5 pensionistas, dice, fíjense cómo dice que hay que medir la progresividad, dice, pero esta mejora, la progresividad de mejora continua, debe ser medida respecto al conjunto general de la población y no según lo que toque a cada individuo, ¿no? Entonces, los quita de como un derecho, ¿no? Que esto también sirve para medir regresividad. Bueno, si yo tuve una restricción en el goce de derecho por la situación particular en la que yo estoy, o la comunidad a la que yo pertenezco, o el grupo reducido a la que afecta a una política pública determinada, me van a decir, bueno, está bien, pero este retroceso para este grupo en particular, esta persona en particular, no va a ser tomada como una violación de la previsión de regresividad, si no se mide con el conjunto general de la población y si mejoraron los derechos del conjunto general de la población, y no según lo que toque a cada uno, no se verifica una violación a esta. Esto es un criterio, ¿no? Por supuesto que este criterio no es mantenido por otros tribunales, ni por la Corte Suprema, nunca se estuvo esto de esta manera, ni la Corte Interamericana ahora. La Corte Interamericana cambió ese modo de mirar la prohibición de regresividad. Y entonces el TCJ dice, lo que sí impone el PIDES, que esto ya lo vimos, es la obligación de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles mínimos y esenciales de cada uno de los derechos. Entonces, el derecho mínimo a la vivienda, que consiste en brindar abrigo a quienes carecen de un techo. Abrigo a quienes carecen de un techo, entonces esto es lo que yo tengo mínimamente y obligatoriamente como obligación inmediata, brindar, esto es lo que dice
gobierno. Ha cumplido con su deber en tanto proporciona a quien se encuentra en situación de calle una red de albergues y paradores estatales. Esta es la posición que tenía el TCJ respecto a esto. Cuando se apela se dice que el TCJ vació de contenido el derecho a la vivienda, y voy rápidamente a la Corte. La Corte parte de citar fuentes normativas, cita el artículo 14 bis de la Constitución, donde habla del derecho a la seguridad social y que refiere a la vivienda, habla de la protección de grupos vulnerables, niñez y discapacidad, porque en este caso hay un niño discapacitado. Y entonces dice que de este sistema de fuentes, también de las normas internacionales, se desprende el reconocimiento del derecho a acceso a una vivienda digna y el deber de protección de sectores especialmente vulnerables como las personas con discapacidad y los niños. De modo que corresponde a esta Corte establecer el alcance de dichos preceptos en relación al caso. ¿No? Pero parte del reconocimiento que hay un derecho. La primera característica de estos derechos y deberes es que no son meras declaraciones. ¿Se acuerdan esta discusión de que se los acusa de que son meras declaraciones que no tienen un impacto preciso y una obligación determinada, sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad? La Constitución Nacional, en cuanto a normas jurídicas, reconoce derechos humanos para que estos resulten efectivos y no ilusorios. Ahora, la operatividad es derivada, dice, vean que decía, son meras declaraciones, sino normas jurídicas con operatividad con vocación de efectividad. Y dice, la operatividad de estos derechos es una operatividad derivada en la medida en que se consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado. Significa que en principio se requiere de una ley del Congreso para su implementación o una decisión del Poder Ejecutivo que provoque su implementación, porque existe la necesidad de valorar de modo general otros derechos y los recursos necesarios y disponibles. Hay una relación compleja, esto es interesante, entre el titular de la pretensión, entonces reconoce que hay titulares de estos derechos subjetivos sociales, el legitimado pasivo, que vendría a ser el Estado, y el legitimado pasivo indirecto, que es el resto de la comunidad, que en definitiva soporta la carga y reclama la satisfacción de otros derechos. No es función de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno. Las normas mencionadas no consagran una operatividad directa en el sentido de que, en principio, todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial. Esto es algo que se escucha mucho cuando uno quiere denigrar los derechos sociales, una de las cosas que le van a dar vivienda a cada persona, ¿no? Como que lo bastardean de esa manera. Entonces la Corte dice, esto no significa que todas las personas puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial. Y dice que la tercera característica de estos derechos, que consagran obligaciones de hacer, es que están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Entonces dice, bueno, yo no me meto, no te lo voy a obligar, yo te reconozco que necesitas normas del Congreso, qué sé yo, pero en esta dinámica de las normas del Congreso, las características, poner si avanzás o no avanzás, como son derechos, yo, Poder Judicial, tengo el control de todo tu actuar, como son derechos, están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Y dice que sin perjuicio de alusiones políticas discrecionales, los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, por ahí le marca la razonabilidad. Pero también puede estar sujeta a esa razonabilidad, como les decía antes, si son discriminatorias. Hay muchas maneras de ejercer control judicial de razonabilidad sobre las políticas públicas que se adoptan. Y la Sala 1 también le decía a la ciudad, mirá, yo no te digo que lo tenés que hacer de inmediato, pero te estoy controlando, no es razonable que tuviste esta obligación durante un montón de años y no hiciste nada. Eso es irrazonable y por eso yo me meto y te obligo a que tenés que hacer algo. Porque hay un derecho y porque yo controlo la razonabilidad. Esta interpretación dice, permite hacer compatible la división de poderes, la discrecionalidad política del Poder Ejecutivo y del Congreso, con las necesidades mínimas de los sectores más desprotegidos cuando estos piden el auxilio de los jueces. Es difícil imaginar un estado más desesperante. Hay un niño discapacitado con una madre en situación de calle.
Y después dice, entiende, fíjense lo que es parecido a lo de la sala 1 en el otro caso, por eso es interesante también la virtud de quien presenta estos casos, si se mira en el presupuesto, y esto dice, las partidas que destinan los programas habitacionales, las partidas que se destinan a los programas habitacionales de la Cava son cuantiosas, dice la Corte. Yo veo que destinas un montón de plata a vivienda, pero esa sola medición de la magnitud proporcional de un gasto no basta para eximir al Estado de que es irrazonable en su actuación. Porque en un segundo nivel toma nota de particularidades que los números ocultan. La ausencia específica de programas destinados a dar vivienda definitivas a personas en situación de calle. La falta de voluntad de explorar opciones de bajo costo para acceder a la vivienda. El gobierno termina pagando, el gobierno de la ciudad terminaba pagando lo mismo que alguien alquila un departamento en Flores con un hotel en una habitación para grupos vulnerables. Que si hubieran explorado otras opciones, hubiera permitido dar una mayor cobertura al derecho. El control judicial de políticas públicas no llega a penetrar zonas demasiado discrecionales, pero tampoco se va a resolver, que la Corte, con una vista superficial a lo que están haciendo, un gráfico de torta. Se trata no tanto de mirar cuantitativamente un gasto o esfuerzo público, sino de valorar su calidad en cuanto a la adecuación de las necesidades del caso. Es pues un análisis cualitativo. Bueno, creo que acá deberíamos ya más o menos cortar. Están los casos del sistema interamericano, que como les decía, está toda esta discusión de si son derechos, qué derechos son, si se pueden llevar o no se pueden llevar vis a vis lo que pasa con la definición que hace el protocolo de San Salvador de los derechos que sí son directamente justiciables, y todas estas discusiones están muy bien tratadas en el artículo de Juli, que lo cuenta en un caso que se llama Cuscús Pirabal, creo que es contra Guatemala, pero bueno, ahí también se repasan las distintas etapas por las que pasó la Corte Interamericana para la protección de estos derechos, y quedó pendiente de hacer un repaso de un artículo que tenían de Víctor Abramovich de las modalidades de intervención judicial, uno que decía capítulo 1, no sé si al final lo tenían bien o no en el programa, pero es uno en el que él repasa las distintas modalidades de intervención judicial frente a el reclamo de políticas públicas y derechos sociales, que por ahí lo retomamos la clase de este jueves, no, del próximo martes.